Buenas tardes, aquí estoy otra vez, tan pesado como siempre. Hoy os voy a explicar un poco cómo funcionan los materiales en Unity, en concreto el Standard Shader, que es el que vamos a usar creo que para casi todo. Os voy a explicar un poco el tema de las texturas. ¿Os acordáis que hablamos por el WhatsApp de los canales alfa y que no sabíamos muy bien cómo usarlos y tal? Bueno, pues eso ya está resuelto, ahora os explicaré la solución que he encontrado, que es una tontería, pero bueno. Y por último os voy a explicar un poquito el workflow de cómo importar un objeto que tengáis ya en FBX a Unity para que quede bien y así nadie se tenga que comer el marrón de pasarlo todo. Aquí tenemos una escena de Unity que está vacía, pero que está configurada para tener una iluminación HDRI, que básicamente lo que hace es coger una fotografía, que es esta, veis aquí es una fotografía en 360 grados, y calcula la iluminación de esta foto y la aplica sobre la escena. Lo que hace es simular la iluminación que había en este sitio cuando se hizo la foto sobre la escena sin necesidad de poner luces. Entonces es práctico, sobre todo para temas de reflexiones y bueno, para conseguir iluminaciones realistas y tal. La voy a usar de ejemplo porque es muy conveniente para ver las reflexiones. Ahora lo veréis. Me acabo de crear una esfera que no es nada más que una esfera vacía y plana y he creado un material que es este, ¿vale? Que está aplicado sobre la esfera. Podéis ver que cambio el color para modificar el color de la esfera, pero bueno, esto es algo que no vamos a usar porque vamos a aplicar mapas sobre todo. Ahora lo que me interesa que veáis de aquí es el shader estándar de Unity tiene dos parámetros, que es el factor metálico y el suavizado. Según la referencia de Unity, el factor metálico representa cómo de metálico es el objeto, siendo 0 nada metálico y 1 totalmente metálico. Y el smoothness representa el micro detalle de la superficie del objeto, como de irregular es, pero a un nivel muy pequeñito. Esto es necesario para calcular las reflexiones. Si queréis profundizar en el tema, en la página de referencia de Unity, en la zona de Standard Shader y Material Parameters, explica un poco qué representa cada cosa, ¿vale? Tanto bueno, especular no es de otro shader que no vamos a usar, pero tanto el smoothness, qué es esto, qué se supone que está representándose, cómo se supone que reacciona y tal, ¿vale? No me voy a detener porque lo que me interesa es que ver el uso práctico, que es mucho más fácil y lo vais a ver rápidamente. Entonces, si yo aplico el shader sobre el objeto, ¿vale? En principio parece que no he aplicado nada, pero si empiezo a modificar los parámetros de ese shader, le subo el factor metálico, a medida que lo hago metálico, veis cómo cambia la reflexión, ¿vale? Y empieza a reflejar pues como si fuera más metálico, hasta que llega a un punto 100% metálico que refleja mucho. Y suavidad lo que hace es, lo que me determina es lo nítida que es la reflexión. Está en el centro, así que veis que está un poquito difuminado, pero si aumento la suavidad, veis cómo se va poniendo cada vez más nítida hasta que me refleja el skybox, pues casi bueno, sin casi, a la perfección, como si fuera un espejo, ¿vale? Se ve claramente, ¿no? Entonces la cosa es que con los materiales en principio habría que jugar con estos dos parámetros para simular el tipo de superficie que sea cualquier cosa. Por ejemplo, podemos tener un objeto que no sea metálico pero que tenga mucha reflexión. En fin, hay que buscar la combinación que nos conviene. Si en la referencia de Unity también hay unos ejemplos, los puse en el foros con valores típicos de ciertos tipos de objetos, ¿vale? Lo podéis consultar, es bastante interesante. Bueno, este es el funcionamiento básico del shader. Como veis, el efecto es espectacular, ¿vale? El sexo tiene un problema y es que estamos aplicando el mismo efecto de reflexión a todo el objeto. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un espejo con una mancha, estaríamos aplicando la misma reflexión tanto al espejo como a la mancha, y eso no lo queremos porque el espejo reflejará mucho más que una mancha. Entonces lo que vamos a hacer es usar mapas de reflexión, que os lo voy a explicar ahora cuando veamos las texturas, pero básicamente el mapa de reflexión lo que hace es tener dos mapas en escala de grises, uno para el factor metálico y otro para el suavizado, de forma que coge para cada punto del objeto en el canal metálico, coge, y si es blanco considera que es 1, creo, ahora lo veremos,
Si es negro, considera que es cero. Y si está en puntos intermedios, pues considera valores intermedios. Los mismos para el smoothness. De esta forma podemos controlar cada punto exacto de cada textura para que tenga el valor de reflexión que nos interesa. Y claro, la potencia se dispara. Igual no se entiende muy bien, pero cuando os ponga ahora os voy a poner un ejemplo y lo vais a ver claramente. Bueno, ha pasado un ratito y he hecho unas texturas para hacer la prueba. Como veis, me lo ocurrió mucho. Cuando trabajéis en Photoshop para generar texturas, yo os recomiendo que hagáis esto. Agrupéis lo que va a ser cada canal en una carpeta distinta, y dentro de ese canal mantengáis las capas separadas por tipos o como más os convenga. Bueno, como veis, me he hecho mi textura difusa, que es una pared de ladrillo de fondo, una superficie metálica y este cachito gris que va a ser el espejo, que tiene aquí como un roto en forma de triángulo. Tengo también una capa especular, que como veis he puesto al fondo de ladrillos que tengan muy poquita reflexión. La parte metálica tiene bastante más, y la parte que es espejo es blanco puro, ¿vale? Porque como hemos visto antes en Unity, conseguimos la reflexión máxima al tener el metallic al máximo, que es el efecto que queremos para el espejo, justo este. He puesto también un mapa de oclusión. Esto es para experimentar, no lo he hecho nunca, vamos a ver qué tal queda. La oclusión lo que hace es sombrear los bordes, las zonas de la superficie a las que supone que no llega la luz, el interior de las arrugas, los bordes que sobresalen y esas cosas. Y por último un normal map, que bueno, no apenas me lo he currado, simplemente lo he pasado por el Crazy Bump y ya está. Bueno, también ahora que hemos descubierto cómo llevarnos los canales alfa a Unity, y ahora veréis cómo, a la hora de hacer transparencias vamos a usar también os recomiendo más bien que uséis canales alfa en lugar de usar PNG donde borramos la textura, porque así la preservamos por si hay que modificar algo, ¿vale? Para lo que queremos hacer en este ejemplo, el canal difuso ya estaría listo. La oclusión nos vale también y el normal también, pero nos falta terminar el especular. Como hemos visto antes, y según la referencia de Unity, nuestro material tiene dos parámetros: el metálico, que nos dice la cantidad de luz que se refleja, básicamente, y el suavizado, que nos dice cuánto se dispersa esa luz, ¿vale? Bueno, lo que tenemos hecho ahora mismo, que es esto, nos dice la cantidad de luz que va a reflejar cada elemento, de muy poca a bastante a toda. Nos faltaría un nuevo mapa que nos diga cuánto se va a dispersar. Eso va a depender del material, ¿vale? O sea que ahora usaríamos un tono de color para toda esta zona, que lo vamos a poner uniforme, otro para esto, que es la parte metálica, y otro para esto, que es el espejo, ¿vale? Bien, si nos vamos de nuevo a la referencia, vamos a ver valores de ejemplo para el suavizado, ¿vale? Aquí nos va a poner algún ejemplo de por dónde debería estar la madera pulida, el plástico, acero y un espejo. Bien, vamos a empezar por el espejo, que es lo más claro, que es el valor 1, ¿vale? Me voy a hacer una carpeta dentro de especular para tener esto más organizado. Es muy importante en Photoshop tenerlo todo organizado, porque uno empieza a acumular capas y luego no sabe dónde está qué cosa. Y esta va a ser el smooth. Bien, en el caso del espejo, como hemos visto en la referencia, queremos un smooth blanco puro, así que simplemente duplicando esta capa ya tengo esa parte. Para la superficie metálica, simplemente selecciono esa parte, me creo una capa nueva dentro de smooth por debajo del espejo y la pinto de un color. ¿De qué color? Pues vamos a poner como acero. No sé si hay alguna forma más rápida de hacer esto, así que aquí sois libres de hacerlo, interpretarlo como queráis. Yo me traigo esto aquí, cojo el puntero y digo quiero que sea acero, cojo el color, me vengo a mi nueva capa y lo pinto de forma uniforme, porque es todo el mismo material. Y para los ladrillos pues vamos a usar un valor muy oscuro, porque es una superficie muy irregular, entonces la luz en teoría se debería dispersar mucho, ¿vale? Vale. Eso me parece muy claro para ladrillos todavía.
Así que vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Por ejemplo, como prueba nos vale, ¿vale? Bueno, entonces veis que tenemos dos cosas. Por un lado tenemos la cantidad de reflexión que se va a producir, que es todo esto, y por otro lado tenemos la dispersión que va a tener esa reflexión. Bueno, ahora hay una cosa que es un poco triquiñuela, y es que como hablamos por el WhatsApp, creo que lo hablamos por el WhatsApp, la parte de suavizado Unity la coge del canal alfa de la textura que se ponga en el metálico, o sea, la que ponga. Aquí tenemos que poner una única textura que tenga en su canal de textura esto, y en su canal alfa esto otro, ¿vale? Y eso es lo que voy a usar para calcular las reflexiones. Para hacer eso, pues nada más que cojo y copio todas estas capas, me voy a canales, creo un canal nuevo. Aquí tenemos los canales RGB y luego se pueden ir añadiendo varios alfa, ¿vale? Unity creo que solo usa un alfa como máximo, así que no pongáis más de uno. Y lo pego aquí, ¿vale? Y ahora ya es cuestión de guardar los distintos mapas. Esto no lo quiero guardar, ya lo podría eliminar, pero bueno, lo apago sin cargármelo, evidentemente. Apago el canal alfa, lo pongo todos los canales como queráis, y ahora ya me puedo guardar mi mapa especular. Y aquí está la historia. Lo vamos a guardar como formato TIFF, que son los que usa es el formato que usa la gente de Unity, ¿vale? Así que bueno, pues debe ser razonablemente bueno. Esto va a ser el espejo, y como norma a los nombres de las texturas ponerles un nombre y añadirle las iniciales del tipo de textura, que esta es la textura del espejo, y le añadimos MS de Metallic Smooth, ¿vale? No quiero guardar las capas, ¿vale? Pero sí los canales alfa, acordaos de esto. Y guardo. Y al guardar lo comprimís en el ZW y con estos parámetros, ¿vale? Guardáis. Y si la cosa ha ido bien, lo ha guardado aquí. Espejo MS, efectivamente. Y con un tamaño razonable para ser un mapa de 2000 por 2000. Y bueno, ahora voy a guardar el resto de mapas que no tienen complicaciones, simplemente ir encendiendo y apagando los que quiero, pero muy importante, sin el canal alfa, porque me lo va a interpretar como transparencia en el difuso, por ejemplo, ¿vale? Así que lo pauso para hacer eso. Yo pensando, a lo mejor voy a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el canal alfa también al crear el difuso. Este ya no lo quiero y me creo uno nuevo, ¿vale? Y ahora este canal alfa lo pinto de blanco todo, menos una X negra. ¿Qué hago? Aquí, donde no estorbe, ¿vale? Si veis que esta parte está enmascarada por el canal alfa, ¿vale? Y ahora me voy a guardar todos los mapas. Eso lo saco del vídeo porque es todo lo mismo, ¿vale? Ya lo habréis hecho un millón de veces. Lo único, recordad, usar el formato TIFF, comprimirlo, no guardéis las capas, igual que hemos hecho con el especular. Acordaos, porque si no hacéis eso el tamaño se dispara, ¿vale? Vamos a tener tamaños inmanejables. Bueno, ahora os voy a explicar el workflow para llevarnos nuestros FBX desde Max a Unity. Aquí tenemos una esfera en la que hemos puesto nuestras texturas, ¿vale? Tenemos el difuso en el canal difuso, la reflexión en el especular, que no estoy seguro si es un buen sitio, pero bueno, y el normal en el normal. Nos faltaría la oclusión, que no encuentro el sitio adecuado para ponerlo, así que ese nos lo tendríamos que llevar a mano. Bueno, como ya sabéis exportar, pues la parte de exportar es sencillo. Simplemente selecciono mi objeto y export celeste, lo llevo a mi carpeta y creo que lo tengo todo según los parámetros de los